Para Jesús, el hacer la voluntad de su Padre era su comida y su bebida, era su deleite. Él decía, en hacer tu voluntad me he agradado. Ciertamente el ser humano quiere saber muchas veces cuál es la voluntad de Dios, y los hijos de Dios cuánto más. Y se preguntan y dicen, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Pues déjame decirte que en esta enseñanza el Señor quiere mostrarte cómo saber su voluntad. Así que yo te invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Salmos 119, versículo 105. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro. Vamos a poner en las manos del Señor esta enseñanza, esperando que su Espíritu Santo sea obrando de una manera especial en cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te alabo y te bendigo, Señor. Me pongo delante de tu presencia una vez más, para que tú uses mi vida, Señor, como lo sueles hacer. Para que todo, Señor amado, lo que tú quieres que tu pueblo escuche y que todos estos fieles seguidores oigan, Padre, sea llevado a través de tu Espíritu Santo hasta lo más profundo de cada corazón, trayendo frutos, Señor, buenos y agradables. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Tú que conoces la necesidad, te pido, Señor amado, que obres según ella. Gracias por anticipado. Toda la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy he titulado la enseñanza ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Todos muchas veces preguntamos, ¿verdad? Nosotros, aquellos que servimos al Señor, preguntamos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y muchas personas dirían, y yo quiero saber la voluntad de Dios. ¿Cuál es para mi vida? ¿Cómo yo la sé? Déjame decirte que el Señor Jesucristo sabía la voluntad del Padre. Y para Él no era fácil, escúchame, no es fácil para nadie hacer la voluntad de Dios. No es fácil, pero tampoco es difícil. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos fortalece y es el que nos instruye. Así que déjame decirte que Jesús, para Él hacer la voluntad de su Padre era su verdadera comida, su verdadera bebida, decía Él. Para Él no había nada más agradable que agradar a Dios. Y nosotros estamos para agradar a Dios. Pues si nosotros no agradamos al Señor, vamos a estar provocando la ira de Dios. Porque vamos a estar en desobediencia haciendo lo que a Él no le agrada. Ahora, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Primeramente, déjame decirte que tiene que haber un deseo de hacer su voluntad. El deseo de hacer la voluntad y no la nuestra, la voluntad de Dios y no la nuestra, es lo primero que debemos de saber, ¿verdad? Para poder saber cuál es la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo decía en el libro de Lucas 22:42, Él dijo, Señor, si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Eso fue lo que Jesús dijo. Y esa es la enseñanza que nos da hoy. El deseo de hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Mira lo que dice, versículo número 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermoso es poder decir esto. Qué hermoso es seguir el ejemplo de Jesús. Eso es negarse a lo que nosotros queremos. Y es que la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, en la última parte del versículo, dice que la voluntad de Dios, ¿no?, es buena, agradable y perfecta. Es decir, nosotros debemos de renovarnos, ¿sí?, de no conformarnos a este siglo,
sino transformarnos, ¿sí? Sabiendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Estoy parafraseando el versículo. Pero déjame decirte que aunque para nosotros muchas veces, para el ser humano obstinado siempre a hacer lo malo, creemos que hay cosas que son buenas y que de pronto a Dios no le agradan y decimos, no, pero no puede ser. Pues si la voluntad de Dios es que tú vivas en santidad, Él siempre te va a guiar hacia lo bueno. Él es santo, 3 veces santo. Y es más, Él dice que sin paz y sin santidad nadie verá su rostro. Así que tienes que tener el deseo. Para saber la voluntad de Dios hay que tener el deseo de conocerla y de hacerla, ¿verdad? El deseo de hacer su voluntad. ¿Quieres tú hacer la voluntad de Dios? ¿O quieres tú obstinarte en hacer tu propia voluntad? ¿Cuántas veces has hecho tu voluntad? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? A través de muchas formas. Te ha hablado a través de su palabra, te ha hablado a través de sueños, te ha hablado a través de una prédica, te ha hablado a través de la oración, te ha hablado a través de sueños y has hecho caso omiso. Entonces, y tú dices, no, es que yo quiero esto. Y esa voluntad te ha metido en muchos problemas. Tu voluntad. Que la voluntad de Dios siempre será para ti y para mí y para todo el que quiera hacerla, ¿sabes? Es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y cuando tú amas a alguien, tú quieres lo bueno para esa persona. Jamás vas a querer lo malo. Así que, número 1, el deseo de hacer su voluntad. El Señor decía, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Número 2, hay que buscar al Señor y confiar en Él. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Pues búscale de todo corazón y confía en Él. Qué maravilloso es confiar en el Señor. Mira lo que dice en el libro de Salmos 37, 5. Salmos capítulo 37, versículo 5. El Señor dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Encomiendas tú tus caminos al Señor? Todo lo que tú planificas, todo lo que tú pretendes hacer, hacia dónde quieres ir, con quién quieres ir, todo, encomiéndalo, dice el Señor a través de su palabra. ¿Sí? La palabra de Dios, como decíamos en el texto que cogí al inicio, dice, es lámpara, decía el salmista David, lámpara a mis pies, lumbrera a mis caminos. Así que, mira, te pregunto, ¿cuántas veces has ido de tumbo en tumbo? ¿Cuántas veces has tropezado y has caído? Y el dolor que te ha provocado esa caída ha sido tan fuerte. Solo porque no encomendaste a Dios tus caminos, cada paso que dé. Porque puede ser que tus caminos no sean los correctos en ese momento para Dios. Porque el único que sabe lo que te conviene y lo que no te conviene a ti y a mí es Dios. Entonces, Él nos dice en este día, ¿sí? Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? ¿Qué quieres emprender? Encomiéndaselo al Señor. Confía en Él, Él hará. ¿Ven? Él hará. Escucha bien, Él hará. Él enderezará las veredas, pero confía en ese Dios y Padre eterno que te ama y que siempre va a querer lo bueno para ti. Así que no tomes decisiones locas. En Proverbios 3:6, Proverbios capítulo 3, versículo 6. Proverbios 3:6.
nos dice el Señor. Escucha y presta mucha atención. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Él manda a que nosotros lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Pero ¿por qué a veces no lo reconocemos en todos nuestros caminos? No queremos reconocerlo. Porque a veces sabemos muy dentro de nuestro interior que el camino que estamos llevando quizás no es el bueno. No es el que va acorde, alineado a la voluntad de Dios a través de su palabra. Y tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que nos guía, que nos dirige, que nos guía a toda verdad, como dice la palabra. Entonces, ¿en cuáles de tus caminos no has reconocido al Señor? ¿Será que en tu interior te está diciendo ese espíritu es que no te conviene? ¿Es que el camino por el que vas no es el correcto? Reconócelo en todos tus caminos. Él va a enderezar tus veredas. Si las veredas están torcidas, si se están desviando, Él va a saber enderezarlas. Qué bueno es Dios. Qué maravillosa su palabra, que es lumbrera a nuestro camino. ¿Sí? Es lámpara a nuestros pies. Qué hermoso es contar con esa palabra que nos guía. Sí, con esa palabra, porque se debe buscar la voluntad de Dios en su palabra. Es en su palabra. ¿Sabes que el salmista David, mira, en el Salmo 119, 105 que nosotros leímos, ¿sí? Él dice, en el contexto anterior, él dice que la palabra de Dios es su meditación diaria. Eso lo dice del versículo 97 al 104. Dice que es su meditación diaria, que esta palabra lo había hecho sabio. ¿Por qué? Porque le estaba revelando la voluntad de Dios. Es allí, tú quieres saber la voluntad de Dios, ahí la vas a encontrar. Ahí. Él decía que todos, más que todos sus enseñadores, él había entendido. Mira la magnitud de seguir, querer, ¿verdad?, saber cuál es la voluntad de Dios. El salmista David decía que de todo mal, escucha, de todo mal camino contuve mis pies, dice, para guardar tu palabra. ¿Ves? Es decir, porque ahí estaba revelada la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Pues ahí la encuentras en la palabra. Ahí vas a encontrar qué camino seguir. Si es que de verdad quieres saber su voluntad y obedecerla y no hacer tu propia voluntad. Los fariseos conocían la palabra, pero no la hacían. ¿Sí? Por eso el Señor dice que no es el oidor de la palabra, ¿verdad?, sino el hacedor el que será justificado. Es el que es hacedor. Entonces dice el salmista David, continúa diciendo en esos contextos que estamos leyendo: no me aparté de tus juicios, decía, que de sus mandamientos él había querido inteligencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y que había aborrecido todo camino de mentira, dice el versículo 104. Mira qué maravilloso es esta palabra. Escucha bien, escucha, medita en lo que hoy te dice. Que él había adquirido de los mandamientos de Dios inteligencia. Y ¿sabes qué? La palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y que el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Eres tú inteligente? Si te apartas del mal, claro que lo eres. Ahí está la verdadera inteligencia, en apartarte de lo malo. El salmista David decía que contenía sus pasos de todo mal camino y que había aborrecido todo camino de mentira. Así que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, lumbrera en nuestro camino. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Pues no hay justificativo delante de Él. El deseo, escúchame bien, ¿qué nos ayuda a saber su voluntad? Desear sinceramente hacer esa voluntad.
no solamente conocerla, no solamente saberlo, ¿ya? Sino hacer, obedecer esa voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, aunque es buena, agradable y perfecta, a veces nos cuesta, porque con esta naturaleza adámica, pecaminosa que tenemos, estamos tendiendo siempre al mal. Pero bendito sea el Señor, que así como dijo Pablo, lo bueno que quiero no lo hago, mas lo malo que quiero a veces lo hago, ¿verdad? Porque veía en él el pecado que moraba en él, pero él daba gracias a Dios por Jesucristo, ¿sí? Que le había dado la victoria. ¿Y cómo podemos obtener la victoria? Pues decidiendo obedecer, hacer esa voluntad. Decididos a hacer la voluntad. Si no, ¿para qué la quieres conocer? De pronto le preguntas a tu mamá, a tu papi, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Y solamente te enteras, pero no lo haces. Te dice, ve, recoge la basura, ve y haz esto, aquello, y no lo haces. Entonces, ¿para qué quisiste saber? ¿No? Entonces, la palabra de Dios nos revela esa voluntad a todo aquel corazón humilde y dispuesto a obedecer esa voluntad. Por eso el apóstol Pablo decía que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. ¿Sí? Eso es cuando ya está nuestra voluntad rendida a esa voluntad del Señor. Tienes libre albedrío para ponerse en las manos del Señor y decirle, Señor, ¿para qué quiero este libre albedrío? Te entrego mi voluntad a ti, porque tu voluntad es buena para mí, es agradable. Recuerda, hoy la voluntad de Dios es que tú le conozcas, amigo que me escuchas, que te acerques a Él, que le rindas tu vida a Él, porque pronto vendrá el Señor y vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Por eso hay que estar apercibido, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, es que nosotros caminemos por la senda derecha, por sus caminos que son deleitosos. Así que mira el Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí está. Salmista David lo tenía en medio de su corazón, esa ley, esa palabra. ¿Dónde la tienes tú? ¿En qué meditas cuando el enemigo te bombardea con una sarta de mentiras? Cuando estás pasando por dificultades y de pronto te hace hasta dudar de que Dios te ama y te hace dudar de su amor, pues debe de estar dentro de tu corazón. Esa es la voluntad del Señor, que esté allí para que con esa palabra, escúchame bien, actúes en fe, ¿sí? Y puedas, ¿sí? Como dice la palabra, que nosotros con esto apagamos los dardos de fuego del maligno. Entonces, con la palabra llena de fe, esa palabra que está en nuestro corazón, vamos a saber reprender al enemigo, ¿amén? Afrontar cualquier cosa que él quiera venir a hacer contra nosotros, porque conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros temamos al enemigo, no, la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos quién es el Dios que a nosotros nos protege y cuál es esa autoridad que nos ha dado para poder hacer frente, ya que Él anda como adversario buscando a quien devorar. Entonces, la voluntad de Dios es que lo conozcas, ¿sí? Que sepamos que Él es santo, 3 veces santo, y que esa es su voluntad, nuestra santificación. ¿Cómo sabemos la voluntad? En su palabra. ¿A quién tenemos que nos revela esa voluntad? El Espíritu Santo nos guía a saber la voluntad de Dios. En el libro de Juan, capítulo número 16, Juan 16, 13 y 14.
Juan 16, 13 y 14. Mira lo que dice el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que el Espíritu Santo nos guía para saber la voluntad de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía. Nuestro guía. Lo tenemos allí. Dice que el Espíritu Santo mora en cada uno de nuestros corazones. Le has rendido tu vida a Cristo, ahí mora dentro de ti. Entonces, no hay pretextos, no hay excusas delante de Dios. No querramos saber su voluntad y luego ignorarla y pasarla por alto. Así que mira lo que dice el Señor. ¿Sabes una cosa? Otra cosa es que a medida que obedecemos a Dios, Él se va revelando su voluntad a nuestras vidas. Por eso en el libro de Oseas, ellos decían que persistirían, dijo Oseas, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. ¿Sí? Hay que perseverar, persistir, proseguir en conocer al Señor, en conocer su voluntad para no tropezar, en conocer su voluntad para alegrar su corazón. Qué bueno es cuando un hijo es obediente. Qué bueno es cuando alegramos el corazón del Padre, porque hemos decidido saber, conocer su voluntad, saber cuál es su voluntad y obedecerla. Así que en este día te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Una vez que Él nos revela su voluntad, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para conocer esa voluntad? Entonces que nos ayude a obedecerla. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno, gran yo soy. Tú eres, Señor, ese Dios sabio, ese Dios fuente de sabiduría. Revélate a nuestras vidas. Revélanos tu voluntad cada día, Señor. Mira aquel que persiste en saber tu voluntad. Tú te le manifestarás, tú te le revelarás, Dios mío, a través de tu palabra. Gracias por tu palabra, que es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Gracias, Dios amado, por el Espíritu Santo, nuestro consolador, ayudador, nuestra guía. Padre, que nos encamina para saber tu voluntad. Ayúdanos a hacer esa voluntad. Ayúdanos porque hoy, Señor, nos has recordado que tu voluntad para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Así que aquí estamos, Señor, para poder hacer tu voluntad con tu ayuda. Bendice cada vida, cada fiel seguidor en este momento. Te pido bendición para ellos, para su familia. Te pido salvación para el que todavía no ha rendido su vida a ti. Y te pido un milagro para aquella vida que te está pidiendo sanidad. Padre, para aquellos que están llenos de traumas, en el nombre de Jesús, sean liberados. Sean rotas las cadenas, sean derribadas las fortalezas en la autoridad del nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, Dios. Trae libertad al cautivo, trae salvación al perdido, trae salud al enfermo. Gracias, Padre. Inunda de paz los corazones y del conocimiento de tu gloria, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús recibe la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Le damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo en el que podemos compartir esta palabra. Gracias por permitirme ser parte de su tiempo. Que el Señor les bendiga todos los jueves y todos los domingos. Acuérdense, les invitamos a que nos sigan
y les motivamos a que compartan también esta enseñanza que de seguro será de bendición a todo aquel que la escuche. Así que no te quedes sin tu bendición y suscríbete a mi canal de YouTube, Pastora Yuli de Zavala. Así estoy. Así que, por favor, que la paz de Dios gobierne tu vida. Amén. Shalom.